cómo agradar a Dios. ¿Te acuerdas que estamos revisando lo que es Hebreos 11? Empezamos desde qué es la fe, etcétera, etcétera. Después empezamos a hablar de Abel. Después hablamos de ¿quién? De Enoc, ¿no? Y nos tocaría en este caso Noé. Pero ¿qué crees? El siguiente versículo habla de algo muy especial. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 11:6. ¿Quién lo tiene? A ver. Hebreos 11:6. Perdón por no traerlo preparado. Ya sabes que yo siempre lo traigo preparado, pero ahora no lo traje. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, hasta ahí 6, dice, sí, de los que le buscan, ¿ok? Dice, sin fe, y yo diría sin café, es imposible. Hay que despertar, siempre es un café, siempre se necesita un café. Pero bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de agradar a Dios. Y lo que queremos es agradar a Dios. Entonces me parece muy importante no hablarles en este momento de Moisés, de Noé, que vamos a hablar la próxima semana, sino vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Porque a veces algunos cristianos y algunas personas que no son cristianas, pero que conocen de Dios, que creen en Dios, dicen que la fe es querer algo con todo tu corazón. Y si tú se lo pides a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todos tus pensamientos, Él lo va a hacer. Y entonces eso es lo que tú crees. Pongamos nuestros celulares en vibrador, por favor. Y eso es lo que tú crees. Tú crees que si tú lo quieres con todas tus fuerzas, Dios también lo quiere. Y exactamente no es así. Generalmente siempre queremos con esto, ¿o no? Con la panza. Siempre queremos con las vísceras, siempre queremos con esto que empieza desde aquí. Dice Marce, nuestra psicóloga, dice desde lo que empieza aquí y sale por acá. Y casi siempre los deseos de las personas empiezan aquí, son viscerales. Y Dios tiene deseos desde su corazón. Por eso cuando oramos por esta iglesia siempre decimos, esta iglesia nació desde el corazón, no desde las vísceras de la pastora o de las vísceras del pastor o de cualquier otra persona. Porque hoy por hoy hay mucha gente que pone iglesias, que levanta grupos, que hace desde aquí y no desde acá del Señor. Y por eso no fructifica nada, pero esa es otra historia. Vamos a lo que es la fe. Cuando somos inmaduros, interpretamos que la fe es como si Jesús, como si Dios fuera el genio de la lámpara. Así lo pensamos. Cuando somos inmaduros en la fe. Pero si le he pedido tanto, pero si me he hincado tanto, pero si sabe que lo necesito, ¿por qué no me da lo que yo quiero? ¿O por qué no sana al que se supone que debería de sanar? Para poder analizar lo que es la fe correctamente, vamos a ir a Santiago 2:14. Yo te voy a pedir que vayamos a Santiago 2:14 y vamos a empezar a leer estos versículos. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque la fe
¿Podrá la fe salvarle? Fíjate, te está poniendo, a mí me gusta Santiago porque te está enfrentando. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Bien. Entonces, dice la palabra que si no tengo obras en la fe, pues mi fe es muerta. Fíjate cómo hasta ahí podemos también malentender, Ahí vamos por partes. Esto es un poco, vamos a ir desmenuzando la palabra de tal manera que entiendas perfectamente lo que es la fe. No te me vayas a distraer, ¿ok? Lo que está en juego en este momento es nuestra salvación, así te lo digo. No nada más está el que si ahorita tú quieres hacer algo, quieres tener algo y entonces se te concede o no se te concede. No estoy hablando de eso, No estoy hablando de la sanidad. No estoy hablando de tu paz financiera. No estoy hablando que si mañana puedes pagar la renta o no. Voy a hablar de tu salvación. ¿Sabes dónde pasarás el resto de tu vida? Posiblemente sí. Dices, tengo mi casa. Es más, cuando me retire quiero comprar una casa en Cancún y entonces me quiero ir para allá. Allá quiero pasar mi vejez. A lo mejor hay gente que piensa que puede pasar su vejez en un lugar de retiro, en un lugar para gente mayor, donde conviva con más gente mayor y que esté bien. ¿Por qué no? Pero sabes desde este momento en dónde vas a pasar la eternidad. Eso es lo más importante hoy, Y te voy a decir algo, Jesucristo, ¿sí?, ha sido muy mal entendido por muchas generaciones. Primero, por su propia generación, donde creían que Jesucristo iba a llegar a sacarlos de la opresión romana. ¿Tú crees a lo mejor que Dios llega a tu vida, Jesucristo llega a tu vida para sacar la opresión de tu familia? ¿O la opresión de la sociedad? ¿O la opresión de la economía que no estás teniendo muy bien en este momento? Y eso se le llama doctrina de la prosperidad, y nosotros no hablamos de la doctrina de la prosperidad. Yo te vengo a predicar la salvación de tu alma, la salvación de lo que predica el Evangelio. ¿Dónde vas a pasar hoy la noche? ¿Dónde vas a pasar mañana la noche y los próximos años de tu vida? Te voy a decir algo, es lo de menos. Porque aquí solamente vamos a estar en un promedio de 80 años quizás, si nos va bien, si nos cuidamos. Pero si no, pero después hay muchísimos años, hay una eternidad que vamos a tener que pasar en algún lugar. La Biblia nos enseña que cuando una persona es verdaderamente cristiana, tiene impacto. Tú puedes tener impacto en 2 dimensiones, y te voy a decir cuáles son esas dimensiones. El primero es el aquí y el ahora. Tú tienes impacto en este momento en tu vida. Tú impactas a otros. ¿Cómo los impactas? Te voy a decir, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la fidelidad, con el dominio propio. ¿Por qué? Porque esos son los frutos del Espíritu, que tú vas a impactar al mundo con eso. Ese es el aquí y el ahora. Pero también vas a tener un impacto en el más allá, en el que va a ser más allá de esta vida, ¿sí? Cuando nosotros verdaderamente invitamos al Señor Jesús, tenemos una vida eterna, y eso quiere decir que vamos a estar con Dios por el resto de nuestra vida.
por el resto de nuestra vida eterna. Eterna, ¿qué quiere decir? Que no tiene fin. Eterna quiere decir que es para siempre. Y ahí es donde vas a estar, alabando a Dios. Entonces es importante lo que hoy vamos a platicar. Creo que tienes que ponerle mucha atención. Te voy a decir, cuando tú estás en este viaje, cuando tú estás en este mundo, tú tienes un viaje. Y yo no sé, pero ahora que estuvimos de viaje, Norma y yo, no es el lugar a donde vayas. Claro que el lugar es precioso. Vimos unas cascadas enormes, nos metimos al agua, fuimos arrastradas por la corriente. O sea, estuvo padrísimo. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Lo mejor es la compañía. Porque no hubiera sido lo mismo si yo hubiera ido sola. No hubiera sido lo mismo. La compañía, con quien caminas a tu lado, es lo más importante. ¿Sí? Y lo más importante es que regresamos ambas de ese lugar y seguimos juntas. Por eso te estoy diciendo, a veces no es el camino lo importante, a veces le ponemos mucho énfasis al camino. Nos está pasando algo en la vida y bueno, se nos cae el mundo encima y a pedazos. Y nos rasgamos las vestiduras y yo sé que en algún momento tienes que sufrir algo, lo sé. Pero no es el fin del mundo, de verdad que te lo digo, no es el fin del mundo. El fin del mundo va a ser cuando tú estés en la presencia del Señor y ni siquiera va a ser el fin de tu existencia, posiblemente del mundo, pero tu existencia va a prevalecer con el Señor. Amén. Salmo 23 dice: final, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. ¿Te han dicho que Dios te deja de amar? ¿Te han dicho que Dios te ha dado la espalda por ser como eres? Es una mentira. La misma palabra de Dios te dice la bondad y el amor. ¿Quién es la bondad y el amor? Dios es la bondad del amor. Jesucristo es la bondad del amor. Me seguirán todos los días de mi vida y en presencia del Señor viviré para siempre, moraré para siempre. En la presencia de Dios vamos a morar y vamos a vivir para siempre. ¿Sí? La Biblia nos dice que podemos estar en la presencia de Dios y que este es un regalo de Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada para ganarnos ese amor de Dios. Dios ya te ama, Dios ya te conoce, ya te sabía quién eras desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que sabías que eras pequeñita, chiquita. En su corazón, así como esta iglesia, te lo estoy diciendo, estaba desde su corazón, tú estabas en su corazón, desde antes de que nacieras. Así como eres, así con todos tus defectos, así con todas tus virtudes, Él cree en ti antes de que tú creyeras en Él. ¡Wow! Qué increíble saber que Él cree en mí cuando ni siquiera nosotros creemos en nosotros a veces. Es como cuando Él ya nos perdonó y nosotros todavía no nos perdonamos. Qué locura, ¿no? ¿Cómo nos complicamos la vida? Pablo en Efesios dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino procede por medio de la fe. La vida eterna entonces es un regalo de Dios que viene por medio de la fe. ¿Te fijas qué importante es conocer y saber qué es la fe? No nada más es así como que agarras el frasquito y lo frotas y ¡fum!, sale el genio de la lámpara y le pides un deseo. Eso no es fe. Fíjate lo importante que es la fe, porque por medio de la fe proviene nuestra salvación. Y no te quiero asustar, pero te voy a leer un versículo que cuando yo lo leí, la verdad es que sí me aterré. Me aterré y me dio mucho miedo.
de ese miedo santo, porque hay miedos santos, ¿sabías, Moni? Hay miedos santos, esos miedos que te hacen buscar a Dios, esos miedos que te hacen encontrar y buscar en las Escrituras más a Dios, porque hay el miedo que te aleja de Dios. Ese no es miedo, eso es culpa, y eso lo mete el diablo en tu corazón. Eso tú permites que el diablo lo meta en tu corazón. Pero el miedo santo es ese miedo, es ese temor de Dios que dices: quiero conocerte más, quiero saber más de ti, quiero comerme tu palabra y entenderla para conocer un poquito de lo grande y majestuoso y sabio que eres. Ese es el miedo del que te estoy hablando. Bueno, ahí te va el versículo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Close up. Deberíamos de tener efectos especiales aquí. Yo creo que sí, lo voy a poner. Bien. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo está esto? Señor, ¿cómo? Yo te he dicho muchas veces Señor, Señor. ¿Y qué si soy de esos? ¿Y qué si no soy de esos? Ok. Tenemos entonces ahora una confusión, ¿ok? De esto que se llama la fe. Efesios y Santiago parecerían que se contradicen, pero la Biblia nunca se contradice, nunca. Si tú la lees bajo el poder del Espíritu Santo, Dios siempre te va a revelar la verdad, nunca se va a contradecir. Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿O no? ¿Sí me estás entendiendo? Otra vez, te lo voy a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si nos vamos a Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Creo que ya entramos aquí en una confusión. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿Le voy a hacer caso a Efesios? ¿Le voy a hacer caso a Santiago? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A Pablo? ¿A quién? ¿O a Santiago? ¿A quién le hago caso? A los dos, exactamente. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación del reino. ¿Amén? Amén. Amén. Señor, danos revelación, Padre. Parecería entonces una contradicción. Hay gente que piensa que tener fe y tener obras son dos formas diferentes de agradar a Dios, o de poderte ganar la salvación, o de poder ser salvo. Y hay un problema, y en ese problema vamos a ver dos tipos de personas que piensan dos tipos de pensamiento. Fe sin obras. La primera es fe sin obras. Gente que dice tener a Cristo en su corazón, pero no ha cambiado nada en su vida desde el momento en el que entregó su vida a Cristo. No ha cambiado nada, todo sigue igual. Siguen viviendo de la misma forma, siguen haciendo lo mismo, hacen exactamente lo mismo. Muestran su fe sin las obras. Yo te quiero mucho. A mí me dijeron mucho, yo te quiero mucho, pero pues no veo claro, ¿no? Y si a ti tu pareja te dice te quiero mucho, pues yo quiero que me lo demuestres, ¿no? Tú dices eso, demuéstramelo, dame un besito, agárrame la mano, cómprame una paletita en mi cumpleaños, no lo sé, llévame de viaje, ¿no? Un litro de gasolina ahorita, un litro de gasolina es, ya quiere todo contigo.
Si, O que quiere te un litro, empujen de si te gasolina. trae un litro de gasolina o te lleva a Coppel o a Electra a comprar algo, ya lo te quiere para toda la vida. Que nunca dejas de pagar ahí. Entonces, cuando tú crees que alguien te ama, tú estás esperando las obras. Entonces, la fe sin obras, por eso dice que es una fe muerta, es una fe que no es cierta, que puede ser ficticia. La gente puede decir yo te quiero mucho, yo hago todo por ti, pero en realidad no hace nada, ¿sí? Esa gente cree que como le dio su vida a Cristo, puede vivir como sea. La gente que se quedó en el paso 1 nada más, y no le han dicho cómo tiene que trabajar, cómo trabaja, cómo es esto de ser cristiano. Esto de ser cristiano no es una religión, es una manera de vida, es una forma de vida, es una convivencia con Dios diaria. Eso es lo que es ser cristiano, ¿sí? No es una religión. La religión es una serie de normas y de reglas que tienes que seguir para lograr algo, y eso no funciona. No funciona. Y mira que yo lo he vivido por mucho tiempo. Desde el corazón tiene que nacer. Entonces, la gente piensa que a lo mejor sin obras es suficiente, pero no hay una transformación en tu vida. Es más, hay gente que se dice cristiano y dices, ¿a poco es cristiano de veras? ¿O no? ¿Te ha pasado? ¿Los conoces? Yo también conozco a algunos. El segundo es obras en lugar de fe, es otra cosa. Porque por puras obras voy a entrar al cielo, dicen algunos. Por puras obras me voy a ganar el cielo. Alguien me dijo estos días, lo que hagas por los perros, ahora que ustedes saben, los que no me conocen, pero te cuento que tengo muchos perros, tenemos muchos perros, no me yo, y los cuidamos, los procuramos. Vemos un perro en la calle y vamos correteando al perro, bueno. Pero bueno, y dice alguien, es que todo el amor y todo el cuidado que le das a los perros, te estás ganando el cielo. Bueno, Señor Jesucristo ya pagó por mí y tiene un lugar para mí en el cielo, pero es por el Señor Jesucristo, no por tus propios méritos. Pero hay gente que cree que por méritos es por lo que vas a ganarte el cielo, ¿sí? Como he hecho bien las cosas, ahora Dios me tiene que dejar entrar. Yo voy a tocar la puerta y traigo un carrito de buenas obras. Y ese carro es grande, es una gran mudanza. Y yo voy a tocar y le voy a decir, Señor, aquí están mis obras buenas, déjame pasar. Y Dios te va a decir, ¿quién te dijo que de esa forma ibas a poder pasar al cielo? Pues por mis buenas obras, ¿no? ¿Y todo lo mal que te portaste? Bueno, se tapan con las buenas, mira cómo las tapo. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos, y por lo tanto no hay manera de taparlo, ¿sí? Entonces es un grupo de gente, ¿sí?, que piensa que la salvación no es un regalo de Dios, la salvación te la tienes que ganar, ¿sí? Tu salvación, te digo algo, es un regalo. Y Santiago está hablando del producto de la salvación. Cuando estás hablando de las obras, me porto bien, ¿sí?, porque Dios está en mi corazón. Pero vamos por partes, ¿ok? Después el otro es fe y obras, ¿sí? ¿Hace falta tener fe? Le hace falta tener obras. Entonces, si no es por fe solita y si no es por obra solita, pues entonces combinamos las dos, y yo creo que eso sí va a ser, ¿no? Intelectualmente creemos en Dios, pero no han puesto su confianza en Dios. Entonces empiezan a ayudar a Dios. Esos son los que tienen fe con obras. Yo tengo mucha fe, pero yo ayudo a Dios, porque a lo mejor a Dios se le olvidó que yo necesito comer. A lo mejor a Dios se le olvidó que yo necesito una pareja, y entonces yo le ayudo bajando el Tinder y conociendo gente por ahí. Ups. A lo mejor a Dios se le olvidó la palabra donde dice que dos son mejor que uno. Y entonces ando por ahí en los lugares no santos
buscando a esa pareja que Dios tiene para mí, porque pastora, Dios tiene una pareja para mí. Una fe con obras, estás hablando, dicen por ahí, ¿no? A Dios orando y el más orando, ¿cómo va? Y con el más orando. O sea que tienes que hacer, ¿no? Tienes fe, pero haces. ¿Te parece que estamos bien? ¿Te parece algo bueno? ¿O algo correcto? Más que bueno, es correcto. Posiblemente sea bueno, no te lo voy a negar. Hay gente que tiene mucha fe y hace buenas obras, pero no resulta nada en su vida. No resulta nada. Llega un momento donde tiene que truncar su proyecto porque no está llevando a nada bueno. ¿O sabes qué? Lo trunca porque se enfermó, porque ha puesto tanto empeño y se ha lastimado tanto la vida y a su familia también, que llega un momento donde ya es lastimoso lograr esa meta que te propusiste. Fe con obras. Entonces estás tratando de ser Dios en tu propia vida. Estás tratando de tener una vida de paz y gozo y armonía, pero lograda bajo tu propio esfuerzo. Y este grupo último termina dividiéndose en dos grupos más, uno chiquito y uno más grande. El grupo grande es el que trata de hacer las cosas bajo su propia voluntad y no lo logra y claudica. Y como te dije, a lo mejor tienes que cerrar ese proyecto, a lo mejor tienes que terminar con esa pareja, a lo mejor tienes que dejar ese lugar donde llegaste, a lo mejor tienes que regresar de donde te saliste, a lo mejor tienes que hacer algo diferente a lo que estaba en tu proyecto. ¿Por qué? Porque trataste pero no pudiste. ¿Y sabes qué es lo peor? Que trataste con tus propias fuerzas y después le echas la culpa a Dios de que no se te hizo, y te enojas con Él, dejas de venir a la iglesia, te enojas con la pastora, te enojas con todo el mundo y no quieres saber nada de Cristo. ¡Qué triste! Eso lo provocaste tú mismo, no lo provoca el Señor. El Señor está sentado en el trono viendo, nos dio libre albedrío, y eso es algo que de verdad lo he estado pensando, y voy a hacer una prédica sobre el libre albedrío porque es algo que me ha estado dando muchas vueltas y sigo creyendo, que tenemos un libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones. Al final va a suceder lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero de nosotros depende qué tan grande y qué tan corto sea el laberinto. De nosotros depende, de nuestras buenas o malas decisiones. Oyes un sermón, leen un libro, ven una película y sales con todo el punch, con todas las ganas de hacer las cosas. Claro que sí, puedo, por supuesto. Pero va pasando el tiempo y se te va enflacando el espíritu porque no le das de comer, porque no oras, porque no ayunas, porque no te pones en intimidad con Dios, y ¡pum!, te desinflas como globo. Y entonces estás súper cansado, estás estresado y te sientes culpable. Y el grupo chiquito es aquel que sí tiene la fuerza de voluntad, ¿sabes? Es aquel que sí no va a caer en el pecado porque tiene la fortaleza para controlar cosas externas. Como aquel que a lo mejor deja de tomar porque te inculcaron la culpa de todo lo que hiciste cuando estabas tomado. Todo lo difícil que hiciste y la vida de los demás cuando tomabas. Y te la pasas repitiendo todo lo que hacías cuando tú tomabas y eras una mala persona. Y entonces, basado en estar repite y en estar acumulando culpa a lo gigante, es como dejas de tomar o dejas de fumar o dejas de drogarte. Pero ¿sabes qué es lo peor? Estas personas a lo mejor sí
Te podrán decir, llevo 30 años, 40 años sobrio. Pero tienen una arrogancia tan grande, porque lo han logrado. Porque no hay día que se levanten sin quererse llevar un cigarro a la boca, o sin quererse tomar una copa, o quererse poner hasta el gorro con otras cosas. Pero como lo logran bajo sus fuerzas, porque están peleando constantemente con sus ganas, ese ganar los lleva a una arrogancia. Y tú ves a esas personas que voltean y te dicen, ¿cómo es posible que sigas tomando? Dirás, como yo puedo, por supuesto que pude. Un día lo dejé y un día se cerró la puerta y nunca más volví a tocar una copa. Tú, porque eres un mediocre, porque eres un pusilánime, porque eres un papá. No te digo las palabras que dicen en esos lugares tan grandes y tan altisonantes. He estado en esos lugares. Y te tratan con la punta del pie. Y te tratan como si fueras un ser inferior, porque luchas todos los días con tu adicción. Y si lo logras, te vas a volver igual que ellos. ¿Por qué? Porque esa persona está todo el día luchando en su corazón por algo, y no está mejor que aquel que no lo está haciendo, o el que sí lo está haciendo. Su corazón no ha sido transformado. Esa persona que lucha todos los días no ha sido transformada. Hay una mujer en Estados Unidos que conoce una amiga, yo no la conozco personalmente, pero la conoce una amiga. Esa mujer aquí en México, ella es mexicana, se fue a Estados Unidos, y cuando aquí en México, pues ella es lesbiana, estuvo en una iglesia que no es incluyente, y le dijeron que eso estaba mal, que debía de cambiar su vida. Ella, queriendo seguir a Cristo con una intención buena, entonces renuncia a todo y se va a Estados Unidos, y en Estados Unidos se casa con un hombre, con un varón, y hasta donde sé, dice ella, todos los días lucho con esto, todos los días, tiene hijos de hecho, todos los días trato de no ver nada, cierro mis redes sociales para no ver algo que me despierte esa inquietud, porque es pecado y vive en la culpa. Y yo de verdad, o sea, desde que supe eso, oro por ella, porque digo, Señor, por favor, libérala. Tú trajiste libertad, no libertinaje, libertad. Somos libres, y tú nos hiciste tal y cual somos, y tú nos amas. Entonces esa persona es de esos grupos, ella pertenece a ese grupo chiquito que ha tratado y ha podido, pero no hay día que no cruce por su cabeza el hecho de llevar a cabo estos instintos, esta forma de vida. ¿Ok? Entonces necesitamos conocer el Evangelio. Ya vimos que entonces la fe sola no salva, ya vimos que las obras tampoco, y ya vimos que la fe y las obras tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Lili? Bueno, necesitamos entonces entender el Evangelio de Cristo. Dios creó un mundo perfecto, ¿correcto? Un mundo perfecto. Pero a ese mundo entró el pecado. Entró el pecado, y entonces cuando entra el pecado hay una separación entre el hombre y Dios. Después en el Antiguo Testamento vemos una ley que tienen que cumplir los seres humanos para poder acercarse a Dios. Sin embargo, esa ley es imposible que te pueda salvar, porque al final de cuentas existe un pecado dentro de nosotros. Entonces Dios manda a Jesucristo para que muera en la cruz, y Jesús de esa forma absorbe los pecados de todo aquel que entrega su vida a Jesús. Ese es el plan perfecto de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, automáticamente Jesús se pone en nuestro lugar y está pagando nuestros pecados. Dios entonces nos da
da dos cosas, una que es instantánea y otra que es para toda la vida. La instantánea se llama justificación. Él nos justifica. ¿Por qué? Porque el diablo ya no ve a Liliana, el diablo ve a Jesucristo. Porque Él tomó mi lugar. Pero luego existe un proceso de santificación. Primero es justificación, somos justificados por Jesucristo, somos salvos porque Dios nos da la salvación, lo creemos y eso es la fe, pero después hay un proceso que se llama santificación. No nos quedemos hasta el primer paso, donde ya aceptamos a Jesucristo y ya somos salvos y ya, a darle vuelta a la hilacha otra vez. No, hay un proceso que se llama santificación, que empieza por transformar tu corazón para que ese carácter que tienes tan feo se parezca a Jesucristo. Para que ese carácter tan disparejo, como diría mi abuelita, se parezca más a Jesucristo. Y entonces el cambio se note. Entonces la forma que funciona es que la fe produce obras. No es fe más obras. Es tu fe tiene que producir las obras. Algo desde aquí. Estamos viendo los martes lo que es las obras muertas. Y estamos viendo precisamente que cuando tú llegas y quieres hacer algo por Dios, quieres que te vean, y quieres lucirte, y eso es una fe que al final es una fe que no es correcta. Ajá. Entonces, Dios escribe en nuestro corazón una ley más elevada de la que le dio a Moisés para los judíos. ¿Por qué más elevada? Fíjate, porque Dios nos dice, Jesús nos dice, Moisés nos dice, no matarás. Bueno, Dios se lo dice a Moisés, pero la ley dice, no matarás. Pero Jesús nos dice, no odies a tu hermano. Porque es como si lo mataras. Uy. O sea, va más allá. El no matar es fácil. ¿Cuánta gente? Mi papá vivió 78 años y nunca mató a nadie. Lo logró. Golpeó a uno que otro, pero no mató a nadie. Pero ¿a cuánta gente no hemos matado? Con la boca y con el corazón. Porque de ahí, de lo que habla tu boca, está lleno tu corazón. La ley dice, no cometas adulterio, no adulterarás. Pero Jesús nos dice, ni te lo imagines, no nada más no llegues a cometerlo, ni te lo imagines, porque si te lo imaginas, es como si lo cometieras. Dices, oye, no, pues a mí me gusta mejor la ley, ¿no? Es más fácil de cumplir. Esa es la gracia proviene desde acá. Por eso la gracia es muchísimo más importante y tiene más responsabilidad que la ley. La ley es más fácil. La ley solamente no hacerlo y ya. Pero Dios conoce tu corazón. ¿Te das cuenta entonces que Dios habla de nuestro corazón? Que Dios no habla de obras. Dios no habla nada más de creer por creer. Dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Sí? Los demonios también creen y tiemblan. Y no por eso hacen bien las cosas. Los resultados de la fe verdadera es 4 áreas que voy rápido a decírselas. Darnos a los demás. Cuando tú conoces de Cristo y sabes lo que Cristo hizo por ti, tú no tienes manera de no poder ser bondadoso, porque toda esa bondad que Jesús derramó por nosotros, la derrama sobre de ti y no hay manera de que la puedas guardar. Por lo tanto, nos damos a los demás, ¿sí?
Tienes que hacerlo, no hacerlo porque te diga alguien que lo hagas, sino porque tu corazón dice que lo hagas. La verdadera fe, el segundo punto es, nos pone en paz con Dios. Dios te invade de paz. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, pero ¿sabes por qué tiemblan? Porque no tienen paz. Dios te invade de paz cuando llega a tu corazón. Hay áreas de tu vida cuando piensas en Dios y te causan miedo de lo que te estaba hablando hace rato. Dices, no, mejor que Dios no lo sepa. No, mejor que Dios ni se dé cuenta. Te doy una noticia, Dios se da cuenta de ti. Si hay esas cosas, ten cuidado, porque todavía hay algo que no te está dejando estar en paz. Qué padre es dormirte en las noches y decir, gracias Señor, gracias, estoy en paz contigo, estoy en paz. También la verdadera fe nos lleva a obedecer, y la próxima prédica va a tratar de eso, precisamente, de la obediencia a Dios, porque vamos a hablar de Noé, y Noé obedeció a capa y espada. Noé hizo cosas impresionantes que podemos aprender mucho de él. Las personas que están empezando en Cristo, no te quiero espantar. Este es un proceso y cada quien va a su tamaño, a su tiempo. Que nadie te presione, que nadie te diga, ay, ¿cómo es posible? Los domingos en la iglesia y los sábados en el antro. Tranquilos. Aquí nadie podemos juzgar más que Jesucristo, que es el único. ¿Sí? El Señor va a transformar esos corazones. Debemos de orar y tener paciencia. La verdadera fe también nos mueve a tomar riesgos por Dios, y eso es algo muy importante. Esos dos puntos los vamos a tocar más profundamente en la próxima prédica cuando hablemos de Noé, pero Dios nos mueve a tomar riesgos por Dios, por Él, ¿sí? Riesgos por Dios, pero con las demás personas, y ahí se nota tu verdadera fe. Ahí es donde estoy hablando de la fe, no solamente de la fe que levanta el frasquito, lo frota y sale un genio, sino que tomas riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, pues si tienes en tu trabajo a alguien que está teniendo un ataque de asma, de hecho me pasó alguna vez cuando era godín todavía, había una chica que le dio un ataque de asma y habíamos dos cristianos ahí, uno que estaba en ventas y yo, y los dos nos pusimos a orar por la chica porque no traía la cosa esa para abrir esos dilatadores, broncodilatadores, y empezamos a orar. Tomé riesgos porque había gente, la mayoría de la gente no era cristiana, y te voltean a ver así como que, ¿no? Así como que, sí, hombre, ahorita. Y Dios hizo que no le diera un ataque de asma, o sea, que no se le cerraran completamente los bronquios, y que diera el tiempo para que alguien pudiera ir por un aparatillo de esos y lo trajera, y eso que estábamos muy lejos de las farmacias. Y Dios nos concedió la honra de poder orar por esa persona. Entonces tomamos riesgos de decir, híjoles, ¿qué crees? Que tengo que pagar la tarjeta, me excedí en mis cuentas, pero el primer rubro en mi hoja de cálculo de gastos es el diezmo, porque yo hice un pacto con Dios, y aquí está, Señor. Y es un riesgo, te estás arriesgando, porque dices, yo soy fiel. Son tus cuentas, yo así le digo a Dios, son tus cuentas, yo no sé. O sea, la gente no va a querer ver a una pastora que no tiene para comer, ¿verdad? Entonces, pues tú llamas, Señor. Y así le digo yo, y si yo se lo digo, me dice, a mi Señor, ¿no? Y yo le digo, mis cuentas son tus cuentas, y así es como hemos trabajado, pero te hace que tomes riesgos.
La verdadera fe entonces nos mueve a tomar riesgos. Dice Efesios 2:8. ¿Tienes allí Efesios 2:8? Efesios 2:8, te lo voy a repetir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras entonces, para que nadie se gloríe. Por gracias mediante la fe, para buenas obras. Eso es lo que dicen algunas versiones. La fe te hace que tengas buenas obras. Entonces, esa es la perfección de la fe. Dios es un Dios de orden. Y tú tienes que entender el orden de Dios para poder caminar con Dios de una manera correcta. Tu fe en el Señor te va a hacer que produzcas las buenas obras. No dejes que tu estómago te gane. No dejes que tus vísceras te ganen. No dejes que tus ganas de ego te ganen. No dejes que tu creer en tu fortaleza te gane. Pon a Jesucristo frente a toda tu vida. Toda tu vida. Toda. Hasta eso feo. Hasta eso que no te gusta. Eso es lo más importante, ¿sabes? Hasta eso que no le glorifica. Hasta eso que te avergüenza. Hasta eso que te entra un poco de culpa cuando piensas en eso. Ponlo en las manos de Jesús. Ponlo en las manos de Jesús y dile: eres tú, Señor, en mí. La transformación la vas a hacer tú en mí, no yo en mí. No te quiero ayudar. Tú solito, Señor, vas a poder conmigo. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar.